Ok. Entonces, voy a borrar esta completamente para recomenzar la explicación y así nos quede claro. Entonces, fíjense, si se acuerdan de la clasificación de granulométrica, van a encontrar una división, un límite más o menos entre, ustedes revisen ese número, pero creo que anda en el 1,256, si mal no recuerdo. Las partículas mayores a esto se llaman limos. ¿Ok? Las partículas menores a esto se llaman arcillas. ¿Vale? Arcillas. No la vamos a completar. Entonces, las rocas que derivan de aquí se llaman limolita y de aquí se llaman arcillita. ¿Vale? Y estas dos rocas, cuando no logramos distinguirla, porque es difícil distinguirla, se llaman todas ellas lutita. ¿Ok? Eso es todo. ¿Qué es lo que sucede? Que de una manera errónea, nosotros los geólogos, sobre todo los geólogos que hemos pasado por la industria petrolera, tendemos a mal utilizar el término y tendemos a asociar el término lutita únicamente a la roca que se origina de arcilla. ¿Vale? Es decir, llamamos lutita a las arcilitas. Y a las limolitas la llamamos limolita. Y estamos cometiendo un error. Porque una limolita es una lutita. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, yo después que dejé un poco la industria petrolera y he estado en la parte académica, ya hace más de, ¿cuánto? 12 años. Entonces he tratado de utilizar el término de manera correcta. Cuando hablo de lutita, me refiero a las dos. Acá y acá. ¿Vale? Y si quiero hacer diferencia por el tamaño de grano, entonces hablo de limolita y arcilita. ¿Vale? Eso es la explicación. Ustedes, les digo esto porque ustedes cuando lean, cuando encuentren bibliografía por ahí, cuando encuentren referencia, pueden encontrar errores como este. Pueden encontrar que quieren hablar de arcillita y estén hablando de lutita, ¿vale? O pueden encontrar que hablan de limolita sin hacer explicación de la lutita, o bueno, cualquiera de este tipo de confusiones. Lo ideal no es criticar el trabajo, sino que saber que se está utilizando mal el término y saber entender el mensaje que se quiere transmitir. ¿Ok? No había comenzado mi video, ahora lo voy a comenzar. Vale, ¿se quedó claro esto, Anderson? Sí, profe, más claro. Vale, perfecto. Entonces, para nosotros, fíjense, las lutitas, que va a incluir limolita y arcilita, tienen permeabilidades, ¿vale? Casi que negativas, valores muy bajos. Las permeabilidades negativas son valores muy bajos. Y las evaporitas tienen valores también muy bajos. Entonces, estas son las dos rocas, las dos litologías, que son las más favorables para generar rocas sello. ¿Vale? Otra de las características que habíamos hablado es, aparte de la litología, la ductibilidad. La ductibilidad es la propiedad que tienen los materiales para permitir la deformación sin romperse, sin fracturarse. Y habíamos hablado, en el caso de los carbonatos, decíamos que no eran tan dúctiles, sino que más bien eran frágiles. Eran litología frágil y generaban fracturas, y las fracturas favorecen la porosidad. Nosotros no vamos a buscar eso para rocasello, nosotros vamos a buscar una roca que sea dúctil, que no genere fractura y que aguante la deformación tectónica. ¿Vale? Entonces aquí abajo hay un grafiquito donde se habla de las rocas con mayor ductibilidad y las rocas con menor ductibilidad, y vemos entonces a un par de ellas que son evaporitas de primer grupo, ¿okay? Y después tenemos nuestros famosos limos y arcillas aquí. Limos y arcillita, ¿ok? Son las que tienen mayor ductibilidad, ¿vale? Estas dos de aquí son las más propensas para actuar como roca sello. Aguantan deformación sin fracturarse. Otra característica era el espesor, ¿vale? Y el espesor, decimos un sello conformado por... el espesor es algo que
a ver, ¿cómo les digo? Es una característica importante porque no podemos tener un sello efectivo que retenga una columna de hidrocarburo importante sin tener un espesor considerable. ¿Okay? Sin embargo, se han encontrado lutitas con pocos metros de espesor que contienen una columna de hidrocarburo por encima de las decenas de metros de espesor. ¿Okay? Entonces, el sello es una cosa que, el espesor es una característica que no está bien entendida, ¿vale? Sin embargo, se sabe que debería actuar con importancia dentro de las propiedades de roca yacimiento, ¿vale? De roca sello. ¿Vale? Fíjense, un sello conformado por varios centímetros de lutita es teóricamente adecuado para atrapar una columna vertical grande de hidrocarburos. Y abajo hay un ejemplo, dice, por ejemplo, una arcillita con tamaño de grano de 10 a la menos 4 milímetros y un espesor de aproximadamente 100 pies, es decir, 30 metros, puede tener una presión capilar de 600 psi y ser capaz de contener una columna vertical de 3000 pies, es decir, casi 900 metros. Vuelvo y repito, un espesor de aproximadamente 30 metros puede contener casi 900 metros de columna de hidrocarburos. ¿Vale? Algunas personas, esto simplemente se ha hecho de manera experimental. Algunas personas dicen que no están muy de acuerdo con esto, que deberíamos de tener mayores espesores para poder contener tanto columna de hidrocarburos. Hay otros que dicen, bueno, pero tenemos que ver también el tipo de hidrocarburo que hay, el tipo de estructura, el tipo de presiones que hay internas. Entonces, es un tema bastante complejo, ¿vale? Pero sí es importante que el sello tenga un espesor en el orden de las decenas de metros, ¿vale? Profe, Sí, o sea, dice que 30 metros puede contener 900 metros de hidrocarburos. sí, Esa es la sí. relación prácticamente como que estándar. Esa es la relación, no, para este tipo de roca que está allí, con una porosidad de este estilo, 10 a la menos 4 milímetros, ¿ok? Un tamaño de grano. Ya. ¿Okay? Acuérdate que después vamos a tener arcilitas y limolitas de diferentes tipos de granos. ¿Ah? Para una de este estilo puede contener esto, pero esto también va a depender a la profundidad a la que se encuentre, ¿vale? Otra característica importante es la uniformidad, ¿vale? La uniformidad de la capa. Y específicamente el último punto que hablábamos. Bueno, si tenemos una lutita, ¿vale? ¿Qué tan uniforme es lateralmente esta lutita y verticalmente? ¿Tiene las mismas propiedades de capilaridad en todo su espesor y en toda su extensión lateral? Bueno, mientras tenga las características buenas para hacer rocasello y sean la misma en toda su extensión, mucho mejor. ¿Vale? Las propiedades capilares pueden variar enormemente con pequeños cambios de litología, es decir, si cambian las condiciones de la lutita y pasamos de una arcillita a una limolita, van a cambiar las características de esa roca como rocasello. Entonces, las capas estratigráficas deben ser consideradas, deben ser estudiadas para ver si litológicamente son uniformes en todas las partes donde ellas se distribuyen. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Si nosotros tenemos un espesor que decimos, nuestra roca sello es la forma, por cierto, ¿cómo se llama la roca sello en el yacimiento Pungarayaco? ¿Alguna idea? ¿Cómo se llama la roca sello en el yacimiento Pungarayaco? Es más fácil la pregunta de lo que ustedes piensan, ¿ah? Le doy un par de minutillos para que piensen, ¿ah? La pregunta es, ¿cómo se llama la roca sello en el yacimiento Pungarayaco? ¿Okay? En la cantera Pungarayaco. ¿Cómo se llama? No, no hay rocasello ahí porque Muy bien, Anderson. Esa es la respuesta. ¿Ah? No hay roca sello. Es todo, ¿ah? Porque emigró a la superficie. Claro, no tuviéramos el hidrocarburo en superficies, ¿ah? No hay sello simplemente. No hay una capa que evite la migración del fluido hasta superficie. Entonces, no se puede llamar de ninguna manera. Lo que sí pueden ver ustedes es cómo se llama la roca sello en otros yacimientos de la cuenca oriente, ¿ok? Ahí sí hay roca sello, ¿ok? Yacimientos que están en el subsuelo. yo estaba pensando cuáles formaciones podrían ser. Ya, ya. De todas maneras, la misma roca, la misma formación Napo, ¿vale? Acuérdense que la misma formación Napo es la formación maravillosa de todos los yacimientos de aquí del oriente prácticamente, ¿ok? Tenemos la formación Napo que actúa como roca madre,
tenemos ciertas fases de la formación Napo que actúa como roca yacimiento, y esas fases, esa intercalación de roca madre, roca yacimiento, también genera un par roca yacimiento, roca sello, ¿vale? Una roca madre también tiene todas las características para ser roca sello. Es de grano fino, gargantas de poro muy pequeñas, por lo tanto puede actuar también como roca sello. Entonces la formación Napo, vuelvo y repito, esa intercalación de que nos preguntaba Anderson un par de clases atrás, que no entendía muy bien por qué era madre y por qué era yacimiento, por qué los dos nombres, y explicábamos que se debía a la variación vertical de la fase. También esa variación vertical de las fases permite que la misma formación Napo, ¿vale?, sea sello, yacimiento y roca madre. ¿Ok? Ok, entonces esas son las 4 características principales de nuestra roca sello. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que sería los tipos de sello. ¿Okay? ¿Cuáles son los tipos de sello? Esto es más que todo descriptivo, son cosas descriptivas. Según su posición, según su fuerza, según su función y según la columna de hidrocarburo que puedan contener. Vale, vuelvo y repito, es netamente descriptivo. Vamos a ver cuáles son las... Yo estoy grabando, sí. Vamos a ver cómo se utilizan para describirlos, ¿vale? Tenemos los sellos verticales, que se caracterizan por tener una continuidad importante y un espesor considerable. Fíjense, en nuestra roca yacimiento la voy a trazar de color verde. Supongamos que los yacimientos están en todas estas estructuras que yo estoy poniendo de manera ondulada y que están contenidos dentro de esta roca amarilla que está aquí. ¿Vale? Y la roca sello, en este caso, va a ser la que voy a dibujar en rojo, es lo que está arriba. Específicamente es lo que está aquí arriba. Esta es nuestra roca sello. ¿Okay? Es un sello vertical. Este encuentra suprayacente a mi roca yacimiento. Lo llamamos sellos verticales. Simplemente es eso. Esa es la posición que tiene. En el caso de la diagramita de abajo, vemos el yacimiento. Vamos a dibujarlo otra vez el yacimiento de verde para utilizar la misma nomenclatura. Hay varios tipos de yacimiento aquí, pero vamos a dibujar algunos de ellos. ¿Vale? Vamos a dibujar este par que está aquí, el roca yacimiento. Y fíjense, lateralmente, aquí, hay un sello lateral. ¿Un sello lateral de quién? De esta roca. Tiene una posición lateral. Y este sector de aquí sería lateral a esta roca. Y este sería lateral a esta roca. ¿Vale? El que voy a dibujar en azul tiene la particularidad de ser lateral para esta roca y ser vertical para esta roca. ¿Cierto? Es simplemente una posición geométrica. El que dibuja en azul, este sello que está aquí, Anders, Bruce, que estaba viendo otra cosa, es sello lateral para este yacimiento y sello vertical para este yacimiento de abajo. ¿Ok? Vamos a borrar otra vez. Este espesor de unidad gris de grano fino que está aquí va a actuar como sello lateral de este yacimiento y como sello vertical de este yacimiento. ¿Ok? Este, por el contrario, va a actuar como sello lateral de acá y este como sello lateral de acá. Simplemente es la posición, más nada. Es una descripción geométrica. ¿Dónde se encuentra? Entonces tenemos sellos verticales, sellos laterales. Importante señalar aquí, es una cosa que es simplemente un abreboca para ustedes si quisieran después investigar sobre el tema. Es un tema bastante interesante y que tiene que ver con, otra vez lo que hablábamos, con las superficies o las zonas de falla. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un diagramita que está representando dos bloques tectónicos, que vamos a llamar el bloque 1 y el bloque 2. Tenemos una superficie de falla, que está de color negro, está trazada con color negro, es un corte, es un corte que tiene profundidad, si queremos ponerla aquí, y aquí tiene distancia horizontal simplemente, ¿vale? Es un corte 2D. Entonces vemos una falla, vemos dos bloques tectónicos, y a ambos lados de esos bloques tectónicos vemos la misma configuración estratigráfica, ¿ok? Las capas 1, 2, 3 marrones, A y B amarillo. La misma configuración estratigráfica.
Hay una cinemática de una falla, una cinemática de tipo normal. ¿Ok? Tenemos un salto X. Y a lo que me refiero es, lo que quiero referirme es, las rocas amarillas, ¿vale? Son rocas con propiedades de ser yacimiento. Y las marrones, rocas con propiedades de ser sello. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la cinemática de la falla, ¿ok? Dependiendo del salto de la falla, van a haber lugares donde una roca yacimiento quede en contacto. Vamos a dibujar esto en rojo. Una roca en yacimiento quede en contacto lateral con otra roca yacimiento. ¿Lo ven? Aquí. Y van a haber lugares donde la roca yacimiento quede en contacto lateral con roca sello. ¿Sí? Entonces era lo que yo les hablaba un poquito. Las fallas por sí solas, el análisis de si una falla tiene capacidad sellante o no, es todo un tema, ¿ok? Es toda una línea de investigación que hay que realizar. No debemos de que, no quiero que ustedes salgan de esta materia con el concepto de que las fallas son conductos de permeabilidad y ya. No, las fallas son superficies, ¿vale? 2D, y que sus propiedades como conductos de permeabilidad o no, van a depender de múltiples factores. Uno de esos factores es qué material se genera en la zona de falla. Eso más o menos lo hablamos el otro día. Ahora hay otro factor que le estoy mencionando, es qué material está a ambos lados de la falla. ¿Sí? ¿Qué material está a ambos lados de la falla? En este caso, en el caso que estamos analizando contra la lutita 1, la zona de falla en este sector es sello. Aquí hay sello. ¿Sí? Mientras que aquí abajo no hay sello. Hay un escape. Voy a borrar todo. Vuelvo y repito. Aquí, si este yacimiento se cargara de hidrocarburo, el hidrocarburo que está aquí se va a entrampar y va a quedar entrampado allí. No va a escapar a ningún lado. Porque no hay circulación después del plano de falla hacia la derecha. Si hay una carga de hidrocarburo aquí, va a llenar cierto volumen y hay otro volumen que va a escaparse. ¿Vale? De hecho, él va a llenarse hasta aquí, que es donde le permite este sello ser efectivo. A partir de este punto, todo va a escaparse. Entonces, volviendo al plano original, fíjense, tenemos una falla y que analizando lo que se llama análisis de yuxtaposición, se llama esto, ¿ok? Tenemos una zona que es sello y otra zona que escapa el fluido. A lo largo del mismo plano de falla hay dos comportamientos en términos de permeabilidad y de roca sello. ¿Vale? ¿Sí se entiende ese concepto? Sí, profe. Vale. Entonces, análisis de yuxtaposición de capas, se debe conocer los espesores de las capas involucradas, los desplazamientos de la falla, las propiedades petrofísicas de las unidades estratigráficas involucradas, para poder saber en qué parte de la falla es sello y en qué parte de la falla no es sello. Bien, pasamos al siguiente. Hablamos entonces que la clasificación de los sellos de acuerdo a su posición. También hay otra clasificación de acuerdo a la fuerza del sello. Entonces hablamos de lo que llamamos sello capilar, que es el que definimos al principio, y sello de presión. Sello capilar restringe el paso de hidrocarburo y se forma cuando la presión capilar a través del poro es mayor o igual a la presión de flotabilidad. El agua de formación puede moverse a través de un sello capilar. Este fue el que definimos. Y el sello de presión se forma cuando los poros quedan efectivamente cerrados. Ejemplo, la permeabilidad es aproximadamente 0. Esto es imposible que suceda, ¿ok? Esto es imposible que suceda. Esto es una definición netamente teórica. Los sellos son de este estilo. Las rocas, por menos porosidad que tengan, por menos permeabilidad que tengan, no tienen permeabilidad 0. Es imposible de que ocurra. La permeabilidad existe, lo que pasa es que es muy baja. De hecho, si las rocas tuviesen permeabilidad 0, entonces no se pudieran hacer estudios exploratorios, estudios de geoquímica de superficie.
¿no? Porque la geoquímica de superficie se fundamenta en el hecho de que si hay un yacimiento de hidrocarburo en el subsuelo, el escape que hay a través de esa roca, un escape mínimo que ocurre en tiempo geológico, que no ocurre en tiempo humano, pero que ocurre, permite de que haya anomalías de gases en superficie. Y con la geoquímica de superficie nosotros podemos detectar dónde están esas anomalías asociadas a presencia de hidrocarburos en el subsuelo. Vale. Entonces, por más sello que exista, una roca sello no es un plástico que colocamos encima del yacimiento y que lo aísla totalmente. No. No es un, no sé cómo se llama ese plástico que ustedes utilizan para guardar un poco los alimentos de cocina. Nosotros le decimos Emboplast, pero no sé ustedes cómo lo llaman. ¿Ah? ¿Saben? Este papel plástico que se le pone para envolver algo y aislarlo. Plástico igual, para alimentos. Es un plástico para alimentos. Bueno, este plástico para alimentos que utilizamos para poner los alimentos y preservarlos un poco, evitar que tengan contacto con humedad sobre todo. Entonces, actúa como un plástico impermeable. ¿Sí? No deja salir nada de adentro. Bueno, las rocas sellos no son así. Son casi así. Casi. Pero no son así. Las rocas sellos, por más que tapen el yacimiento, dejan escapar algo a una velocidad muy mínima, cuando son muy buenas, rocas sellos, pero sí escapa algo, ¿ok? Escapa las cosas más volátiles que hay dentro del yacimiento. Escapa poco a poco, vuelvo y repito, a una escala del tiempo geológico, no a escala humana, pero escapa. ¿Okay? Entonces, el sello de presión aquí, donde la permeabilidad es aproximadamente 0, casi que no existe, por eso yo no les hablé al principio, sino que el que domina es el sello capilar. ¿Okay? El sello capilar, dijimos, donde la presión capilar originado por gargantas de poro muy pequeñas es tan alta que siempre es más alta que la presión de flotabilidad. Vamos ahora. Profe, una consulta. Sí. ¿Los procesos de cementación van a favorecer que sea más efectivo una roca sello o Correcto. no estamos relacionados esto? Sí, correcto. Muy bien analizado e integrado, Anderson, ¿vale? Todo lo que evite porosidad, todo lo que evite permeabilidad favorece la roca sello. ¿Ah? Por el contrario, desfavorece la roca yacimiento. ¿Okay? Por eso es que este tema también viene de la roca yacimiento, porque pues, todo lo que vimos en la roca yacimiento, ahora inviértanlo, inviertan todo lo que es desfavorable para la roca yacimiento y para acá va a ser favorable. Y todo lo que es desfavorable para una roca yacimiento o favorable para una roca yacimiento, aquí va a ser desfavorable. ¿Ok? La disolución, que era favorable para nuestra roca yacimiento, la fractura, que era favorable para una roca yacimiento, aquí no nos va a favorecer. ¿Vale? ¿Te acuerdas de la deformación de los granos dúctiles? Que era desfavorable para una roca yacimiento, aquí va a ser favorable. Precisamente la ductibilidad de la roca sello va a permitir que sea buena roca sello. ¿Vale? Entonces, muy bien analizado, Anderson. Eso es lo que debemos de integrar, ¿ok? Otra elemento descriptivo de la roca sello, hablábamos de, en la parte anterior, hablábamos de los tipos, ¿ok? Decíamos según la fuerza, ahora vamos a hablar de según su función. El sello lo clasificamos según su función. ¿Es un sello regional o es un sello local? ¿Vale? Nuevamente descriptivo. Fíjense, ¿qué es un sello regional? Bueno, aquí vemos nuevamente un corte 2D, una sección estructural en 2D. Tenemos un yacimiento en este caso dominado por esta arena roja, esta arena de color azul que está aquí, que se llama Gobernador, y yo estoy tratando de seguir. Y por encima de la formación Gobernador tenemos un espesor marrón, de una unidad marrón, que es arcillosa, que se llama la formación Pagüey, y fíjense toda la extensión que tiene, ¿okay? De aquí hasta acá. Es simplemente un sello, lo llamamos sello regional porque ocupa una amplia zona de terreno, más nada. Por el contrario, si tenemos en este caso unos yacimientos de Gobernador aquí ubicados en esta zona, lo estoy dibujando en verde, y tenemos nuevamente la formación Pagüey, pero en este caso más localizada, ¿ok? Entonces llamamos que es un sello local, asociado a un yacimiento. Este puede estar asociado a múltiples yacimientos, ¿ok? Es netamente descriptivo, ¿ok? Y por último tenemos, según la columna de hidrocarburos que ellos retengan.
Fíjense, para un crudo de 35 grados API, que sería un crudo condensado, ¿vale? Tenemos un sello A asterisco, se refiere a que puede contener más de 5.000 pies de columnas de hidrocarburos. Un sello A contiene entre 1.000 y 5.000, un sello B contiene entre 500 y 1.000, ¿vale? Y así sucesivamente. El A que está aquí asterisco es como el A+. ¿Ok? El F, un sello F, es un sello que no existe, ¿vale? No resiste ningún tipo de yacimiento. ¿A qué va a estar asociada esta clasificación? Bueno, va a estar asociado al espesor, va a estar asociado a las características de presión capilar que tenga el sello. ¿Vale? Ese tipo de cosas va a definir cuánto es la capacidad que tienen ellos, cuántas columnas tienen, cuánto tienen de capacidad para aguantar una columna de hidrocarburos. ¿Ok? Y dependiendo de esa capacidad, entonces se clasifica como A asterisco, A, B, C, D, E. ¿Vale? Un sello, yo trabajé en la cuenca oriental de Venezuela, donde tenemos unos yacimientos de hidrocarburos realmente impresionantes. Tenemos alrededor de 1.000 pies continuos de arena, es decir, casi 300, 350 metros de arena, fluvio del Taica, con porosidades en el orden de 25 al 30%, permeabilidades de 1 a 2 Darcy, cosas sorprendentes, porosidades de permeabilidades naturales, ¿okay? Que están entre 17.000 y 21.000 pies de profundidad y que tienen un fluido que andan en el orden de los, variando entre 25 y los 35 API. ¿Ok? Estamos ubicados en una columna de hidrocarburos, vuelvo y repito, de 1.000 pies de espesor de columna. Y simplemente tiene 1.000 pies porque no hay más arena, ¿vale? Toda la arena completa de 1.000 pies está saturada en hidrocarburos. No tiene agua, de hecho, tiene solamente hidrocarburos. El agua que tiene es el agua de formación, que es otro tipo de agua, no es el agua que hemos hablado, ¿no? Es el agua, esta es netamente 100% de saturación de hidrocarburos. El sello, en ese caso, corresponde a una lutita depositada en un ambiente, en un marco tectónico de cuenca tipo Forlán, cuenca tipo Antepaís, depositada en una zona llamada Fordic o el depocentro, la parte más profunda de una cuenca Antepaís, donde se originan grandes espesores de arcilla, y tenemos en el orden de los 3.000, ¿vale? Del orden de los 3.000 a 5.000 pies de espesor de arcilla solamente. ¿Ok? Es una barbaridad, son el orden de los 1.000 metros, 1 kilómetro de arcilla, hasta prácticamente 2 kilómetros, de 1 a 2 kilómetros de arcilla, que sostiene sin ningún problema este tipo de columna de hidrocarburos. De hecho, este sello tiene capacidad, es un sello tipo asterisco sin duda, ¿ok? Tiene capacidad para sostener más, lo que pasa es que no sostiene más simplemente porque no hay más arena donde cargar. ¿Vale? Entonces, un sello A asterisco, pero que sostiene una columna de, dijimos, de 1.000 pies de hidrocarburo, porque es el espesor que tiene el yacimiento, pero no es por la capacidad que tiene el sello como tal. ¿Ok? Otro tipo de sello, ¿vale? Un sello bastante interesante, que no es nada clásico, no es nada convencional, se refiere a las que lo forman los hidrocarburos semisólidos. Fíjense en este caso, en este diagramita de abajo también aparece una sección estructural. En esta sección estructural, ¿vale? Marcamos la profundidad. Vemos un intervalo dibujado en verde que yo voy a pasar a dibujar ahora en rojo. ¿Ok? Esto que está aquí, estos polígonos que aparecen en verde, que estoy dibujando en rojo, se refieren a la presencia de un hidrocarburo tipo asfalto. ¿Ok? Es un hidrocarburo tipo asfalto, es decir, una gravedad API menor a 4 grados API. Prácticamente es una carretera que está allí. ¿Ok? Una densidad, una gravedad API muy baja. Entonces, eso está depositado en esta capa, con esta forma que está allí, que yo estoy dibujando en rojo.
que ahora voy a borrarla para que ustedes la vean en verde y la vean mucho más bonita. Okay. Y por debajo de ella hay una cantidad de yacimientos que aparece dentro de este polígono que está reticulado. ¿Okay? Esto que está reticulado son yacimientos de un crudo de 20-25 grados API. ¿Okay? Que es el famoso crudo que ustedes preguntaban una vez. De aquí hay uno de estos yacimientos que se llama el yacimiento bachaquero. De hecho, el campo Bolívar, este campo que está aquí, el campo Bolívar, que se ubica en la parte oriental del lago de Maracaibo, el lago de Maracaibo es la provincia, recordemos, la provincia número 11 a nivel mundial de acumulación de hidrocarburos, ubicada en Venezuela. Tenemos el campo Bolívar. Bueno, el campo Bolívar tiene toda esta extensión que está aquí señalada en retícula, en un mapa, en planta, corresponde a geometrías como esta en 2D, ¿vale? En un perfil, un corte estructural. Entonces, ese campo Bolívar tiene yacimientos de hidrocarburos entre 25 y 35 grados API aquí, y que ese hidrocarburo llegó a saturar unas arenas que están acá, que por encima de ella no hay arcilla, sino que hay otra arena, pero que la arena que está por encima está rellena de asfalto. ¿Sí? Entonces, el hidrocarburo contenido aquí no escapa verticalmente porque no puede desplazar el asfalto que está de arriba. ¿Ok? Es como que hubiésemos agarrado tal cual un material asfáltico y lo hubiésemos colocado por encima de una arena, como la arena que agarró Anderson en la soga. Una arena que está saturada en hidrocarburos, le echamos por encima asfalto y la plastificamos. Le echamos un material por encima que tiene permeabilidad cero. ¿Ok? Entonces, el fluido que llega aquí y se entrampa en ese yacimiento que está ahí en la zona reticulada, no tiene la fuerza para desplazar al fluido que está acá, contenido aquí. Bueno, el fluido no, es casi un sólido, ¿no? 4 grados API es casi un sólido. Y eso se llama un tapón no convencional, un sello no convencional, es un tapón asfáltico. Vale, yo no he leído acerca de la existencia de este tipo de sello en la cuenca oriente de Venezuela, de Ecuador, pero no me extrañaría de que existan, ¿vale? No me extrañaría de que existan. ¿Por qué? Porque hay crudos aquí que son una gravedad API muy baja, yacimientos que están muy cercanos a superficie y configuraciones estructurales muy parecidas a esta, ¿no? Entonces, sería cuestión de que yo siga un poquito leyendo, un poquito investigando, vemos las descripciones internas de los yacimientos y probablemente podríamos encontrar este tipo de sellos que estén ocurriendo en la cuenca de Oriente de Ecuador también. ¿Okay? Es un tipo de sello particular. Vale. ¿Quedó claro esta parte de la roca sello? Esto es lo que vamos a discutir de roca sello como tal. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quisieran volver a ver? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? Profesor, eso va a ser solo una prueba. Roca sello va a ser solo una prueba, profe. No, esta ¿O es la no? unidad 5. La unidad 5 comprende roca sello y migración. Son las dos cosas. Ah, eso iba en las pruebas. En la prueba corta que nos va a tomar el día miércoles también. Sí, es una sola unidad. Estamos viendo la unidad 5, como decía el sílabo. La unidad 5 es Ya. migración y roca sello. ¿Vale? Listo, Las dos listo. cosas. Y para el examen, que es el mismo día, va esto también. Sí, no hemos terminado la clase, ¿vale? Solamente estoy hablando de la roca sello. No, del examen parcial. Sí, el examen parcial va de la unidad 1 a la 5. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. Cuando el hidrocarburo tiene grados API demasiado bajo y es demasiado denso, cualquier material que se encuentre por encima de este contribuirá el hidrocarburo a que sea roca sello semisólido a causa del hidrocarburo. Cualquier material que se encuentre por encima Sí, va a actuar como sello, dices tú, lo que esté por encima del hidrocarburo sí. sólido.
Sí, va a depender de la flotabilidad que tenga el hidrocarburo sólido. ¿Vale? O sea, acuérdense siempre esas dos fuerzas, la flotabilidad y la presión capilar. Si la flotabilidad del hidrocarburo sólido es muy baja, entonces casi que cualquier material que esté por encima, que tenga una presión capilar mayor a la flotabilidad, va a ser sello. ¿Sí? No sé si eso te responde. Sí. ¿Sí? La flotabilidad, efectivamente, como tú lo dices, de un hidrocarburo de gravedad API va a ser muy baja. ¿Sabes por qué? Porque si comparamos el agua, la densidad del agua y un hidrocarburo casi sólido, la densidad del agua va a ser menor. Entonces el agua no va a estar por debajo de un hidrocarburo sólido. ¿Vale? El agua va a estar por encima. ¿Vale? Voy a hacerte un esquemita aquí. Fíjense, voy a dibujar un anticlinal. ¿Ok? Y tenemos aquí hidrocarburo y aquí agua. Normalmente es así. ¿Qué pasa cuando la gravedad API es menor a los 8 o 6 grados API? Lo que sucede es esto. Agua y el hidrocarburo está abajo. Vale, Alex. Cuando tenemos gravedad API menores, vamos a ponerlo entre los 8 y los 6 API. Y aquí mayor a 8. ¿Ok? Los fluidos mayores a 8, la densidad del hidrocarburo es, la densidad del OI es menor a la densidad del agua. Por lo tanto, el hidrocarburo va a estar suprayacente al agua. En los fluidos menores a 8 API o menores a 6 API, la densidad del hidrocarburo va a ser mayor a la densidad del agua. Entonces el agua va a estar por encima en este caso. ¿Vale? Entonces, más bien aquí la presión de empuje es casi que despreciable, ¿ok? La presión para que salga, lo que va a salir es agua si hubiera presión de empuje, ¿ok? ¿Sí responde tu pregunta, Alex? Sí. ¿Vale? Entonces, cualquier material que esté por encima de aquí, con que tenga una presión capilar ligeramente decente, pero que sea mayor a la poquita presión de empuje que hay aquí, va a ser sello. ¿Ok? Vamos a la siguiente entonces. La siguiente, vamos a entrar en la parte de migración. Y en la migración habíamos hablado que simplemente es el desplazamiento del fluido o el transporte de hidrocarburos desde la roca madre hasta la trampa. Todo lo que significa mover hidrocarburos desde la roca madre hasta la trampa. Ahora le pregunto yo, ¿en qué se basa de que existe un proceso de migración? Bueno, el proceso de migración nos basamos o se fundamenta en el hecho de que la teoría orgánica es la que prácticamente explica el 99% de los volúmenes de hidrocarburos a nivel mundial. La teoría orgánica es esa que dice que hay un hidrocarburo que se genera en una roca madre y que de allí sale y se almacena en la roca yacimiento. ¿Okay? Si no existiese la teoría orgánica o la teoría fuese otra, la aceptada, entonces no tuviéramos que hablar de migración. De migración, vuelvo y repito, hablamos porque la teoría orgánica nos dice de que el hidrocarburo se genera en una roca y se almacena en otra. Por lo tanto, involucra un desplazamiento de un fluido, en este caso hidrocarburo, un transporte de hidrocarburo. Por lo tanto, involucra lo que es migración. Entonces, al hablar de un desplazamiento o un flujo de hidrocarburo, tendríamos que hablar efectivamente nuevamente de Darcy. ¿Okay? El flujo de fluido va a estar gobernado y descrito por la ley de Darcy. En este caso tenemos una ley de Darcy un poco más desarrollada, un poco más compleja, si se quiere decir el término, ¿okay? Pero que va a involucrar, aparte de las fuerzas que ya conocemos, de densidad, permeabilidad, va a involucrar estas tres fuerzas: la flotabilidad, la capilaridad y el hidrodinamismo. ¿Okay? Esas tres fuerzas van a gobernar el proceso de migración, van a controlar el proceso de migración